Muy buenas noches, bienvenidos al Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica con el tema del día de hoy sobre diagnóstico integral. Este tema es el más importante, por decirlo de alguna manera, porque hay otros que también son igualmente importantes, pero son de los básicos, de los sustantivos que nos permiten visualizar lo que debe ser un programa de tratamiento a las adicciones. Como ustedes recordarán, cuando vimos los estándares de calidad de los servicios de tratamiento, vimos una serie de elementos que deben de cumplir cualquier centro de tratamiento, sea comunidad terapéutica, sea cualquier otro modelo que se implemente. Todos, en todo, hay un consenso generalizado que todos los países y los sistemas de salud nos señalan que tiene que haber varios criterios de funcionamiento para otorgar este servicio. Y uno de ellos es que se tiene que partir de un diagnóstico integral. El diagnóstico integral es la piedra angular para perfilar el plan de tratamiento, su evolución, criterios de ingreso, criterios de término, alta, y las características de los servicios de tratamiento. Si no tenemos un diagnóstico integral, entonces como un efecto dominó, dejan de aplicarse varios procesos. Es decir, si no hay diagnóstico integral, pues obviamente no hay una historia clínica, no hay un plan de tratamiento, no hay objetivos claros para atender las problemáticas identificadas, no hay metas concretas, ni tiempo de tratamiento, no hay indicadores precisos para ir midiendo la evolución y los criterios de alta pues serán de otro tipo, no serán con base en evidencia, ¿no? Por eso es fundamental. Yo creo que si deberíamos de determinar un piso en el país para los servicios de tratamiento, el primer punto es este, que todos los centros, los equipos técnicos de los equipos de los centros de tratamiento tengan la capacidad, la habilidad para poder desarrollar estos diagnósticos integrales. Esto entonces amerita una serie de conocimientos y de práctica, de entrenamiento para poder irlos realizando. Desde mi experiencia, pienso que cuando ya se adquiere cierta habilidad, tres, cuatro entrevistas son suficientes para hacer este diagnóstico y un periodo más de un par de horas para poder perfilar lo que sería un programa de tratamiento. Entonces, bueno, vamos a qué es esto de la historia clínica para el diagnóstico integral. El diagnóstico, desde la propuesta que hacemos de comunidad terapéutica, debe, con este enfoque multicausal, como también lo señalaba Yolanda, tiene que responder cinco preguntas. Cinco preguntas. Nosotros hacemos entrevistas, obtenemos un chorro de información en diferentes áreas, áreas de funcionamiento, de la familia, de la comunidad, de la red social, y al final de esa entrevista, toda esta información que obtenemos nos tiene que permitir responder si existe una situación de dependencia. Ya tenemos los indicadores que marca el DSM-5. Si existe un trastorno de personalidad asociado, ¿cuál es ese trastorno? Nunca vienen solas las situaciones de dependencia, siempre le subyace un problema de tipo emocional. Bueno, ese problema emocional, ¿dónde lo podemos ubicar? Si es que es un trastorno o es otro tipo de dificultad, pero tenemos que tener claramente identificado ese problema emocional. Tres, ¿cuál es el tipo de relación familiar? Ya vimos la sesión anterior, el seminario pasado, cómo se estructuran los sistemas familiares para construir evidentes situaciones de abandono a los hijos con malos modelos de crianza, una ausencia de crianza positiva y una transmisión trigeneracional de los déficits afectivos, además de conflictos conyugales que impiden un acompañamiento genuino, importante a los hijos. Entonces, tenemos que responder cuál es ese tipo de relación familiar. Después, ¿cómo están las áreas de funcionamiento y la red social del usuario? Es decir, si abandonó la escuela, por qué razón abandonó la escuela, si está trabajando, qué tipo de trabajo, si es formal, informal, cuál es el tipo de recursos que se allega en sus áreas laborales, sus grupos de pares, qué es lo que hacen, a qué se dedican. Y entonces
Las áreas de funcionamiento y la red social serían las últimas preguntas que nosotros tenemos que contestar después de hacer las primeras entrevistas y poder tener la información suficiente para hacer un diagnóstico presuntivo. Acuérdense, el diagnóstico es un proceso, pero arrancamos con una serie de entrevistas para tener un diagnóstico inicial que nos permita determinar las principales problemáticas identificadas y que van a ser susceptibles de la intervención. Acuérdense que el método que utilizamos consiste en eso, hacer un diagnóstico de las principales problemáticas. Tenemos una hipótesis de intervención que nos sugiere cómo transformarlas y después hacer todo un proceso de verificación que han transformado esas problemáticas. ¿No? Entonces, vamos a la carnita del diagnóstico. Yo les había comentado que casi nunca, con algunas honrosas excepciones, he visto en los centros de tratamiento y he visitado muchísimos, muchísimos. No veo una historia clínica bien armada. Hay datos salpicados y con preguntas cerradas en algunos formatos que dan la información de diagnóstico, pero no, esa no es una historia clínica. Una historia clínica en toda la práctica de la psicoterapia tiene que tener una estructura que aborda diferentes áreas, desde los datos anagráficos hasta las áreas de funcionamiento, la historia de salud, de crecimiento, eventos significativos, tipo de familia. La historia clínica debería de tener por lo menos un índice como el siguiente. Datos anagráficos es nombre, dirección, contacto, domicilio, fechas de contacto y demás. Tenemos que conocer el contexto familiar de origen y propio, si es que, de origen y propio si es que ya está en una relación de pareja. El área afectiva y las relaciones de pareja, desarrollo escolar, experiencia laboral, área social y grupos de pertenencia, contexto penal y judicial, porque el 70-80% de las personas por lo menos han cometido una falta administrativa, si no es que han cometido un delito y a veces han estado en sistema penitenciario. El contexto de salud, si hay enfermedades contagiosas, por ejemplo, como el VIH, es fundamental saber qué hay ahí, o si hay un tipo de problema psiquiátrico más agudo, más grave que tenga que ser atendido, o bien otro tipo de enfermedades que tengan que considerarse en el programa dentro del tratamiento. Las experiencias terapéuticas, saber cuántos procesos, cuántos intentos han habido de poder resolver el problema de la dependencia, porque luego nos encontramos hasta casos que han tenido 10, 15, 20 intentos. O sea, una cronificación terrible de la dependencia en donde te hace ser escéptico que un nuevo intento va a funcionar. O bien cuando es la primera experiencia y hay una disposición como muy abierta y participativa que te hace pensar que puedes tener un mejor pronóstico para el tratamiento. También la relación con las sustancias. Ustedes han de saber que obviamente el usuario de alguna manera está enganchado en el consumo, pero también hay una posición de los familiares con respecto a este uso. Lo que veíamos ahora que analizábamos las familias, que muchas veces las reacciones del grupo familiar aparentemente quieren contrarrestar y erradicar el consumo, pero la manera de hacerlo lo mantiene. ¿No? Cuando tratan al usuario como un niño, cuando ya no es un niño, ya es un adulto, y piensan que con un regaño va a bastar para poder erradicar ese consumo, pues resulta que no, que es una manera de autoengaño. Tú haces como que nos regañas y nosotros hacemos como que no consumimos. Y después hay prácticas que mantienen el síntoma. También hay que ver las relaciones, el desarrollo y vida sexual y las diferentes etapas de la vida. Este guión es clásico del formato Menninger, por ejemplo. Entonces nosotros, si ustedes consideran que puede agregarse alguna otra área de investigación, se puede hacer. No todos tienen que contestar todas las áreas. Por ejemplo, cuando trabajamos con población en situación de calle,
pues va a ser difícil tener información sobre el embarazo, el parto. Entonces, esas áreas que no pueden contestarse, pues bueno, se dejan en blanco, no aplica. La idea es que tengamos este panorama de información que debemos obtener y se obtiene la que es posible solamente. Bueno, para la primera pregunta, si existe un trastorno de dependencia, bueno, pues aquí ya vemos cuáles son los ítems que marca el DSM-5, aunque es una información relativa, ¿eh? Entonces aquí ya no importa que esté centrada en el consumo, no importa, porque aparte vamos a investigar nosotros otras áreas para poder completar la información y tener un cuadro más completo de la situación de dependencia. Pero ya saben, los datos más importantes es que haya consumo en el último mes, los últimos 3 meses, es decir, que haya una práctica continuada, que hayan disminuido las responsabilidades sociales, que la vida se haya simplificado, que haya situaciones de responsabilidad, de persistencia en el consumo a pesar de saber que se está en una situación problemática y destructiva, que haya tolerancia. Cuando hay craving, ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Esa es una situación de dependencia evidente. El DSM-5 marca que cuando se cumplen al menos 3 de estos ítems, ya tenemos una situación de dependencia. Entonces, aquí les dejo yo esta lámina, este, que igualmente la pueden consultar en el DSM-5. Entonces, primera pregunta, se puede responder de una manera bien sencilla. Yo cuando estaba en Ciudad Juárez y tenía algunas conversaciones con psiquiatras y funcionarios públicos en adicciones, hacían un planteamiento que para hacer un diagnóstico tenía que ser científico y sofisticado y que había que hacer tomografías y mil baterías, aplicar cuestionarios, test y demás. Y no, no, o sea, no es así. No se tienen que hacer ni tomografías ni nada por el estilo. Se tiene que partir de este hecho de si el consumo me está indicando que hay una situación frecuente, que va en aumento, que hay tolerancia y que hay una situación de dependencia. Esa es información suficiente para determinar que ya ahí hay un franco problema, si no es que una dependencia. Después, ¿existe un trastorno de personalidad asociado? Por supuesto que existe. Hay que quitar de nuestro esquema esta percepción generalizada en el que había excepciones y que había una comorbilidad psiquiátrica. No, ese es lo común, lo común. Y si no es un trastorno de personalidad, sí es una problemática emocional, desde luego. Si no está encuadrado en estos trastornos, en algún lado la tenemos que acomodar porque es evidente que existe un problema de tipo emocional. Esta es una de las afirmaciones más importantes que hacen las comunidades terapéuticas porque establecen esta asociación. Cuando hay una situación de dependencia, siempre le subyace un problema de tipo emocional. Entonces, ¿cuál es ese? Pues hay que diagnosticarlo. Ahora ustedes, pues como vean, por eso vimos todas las estructuras psíquicas y los trastornos de personalidad. Eh, lo más común, el trastorno más común que nosotros vamos a encontrar es el trastorno de personalidad dependiente, ¿no? Si recuerdan que vimos este trastorno, donde hay una condición de la persona de que tiene un proceso regresivo y muestra una dependencia infantil en el que espera que sean los adultos, los cuidadores o los padres, le resuelvan todas las problemáticas a las que se encuentran y le es difícil aventurarse a tomar decisiones individualmente y aventurarse a explorar el mundo y la vida. Entonces, siempre necesita una relación de apuntalamiento para poder hacer estos pasos. Luego, eh, si no lo hace de esta manera, se producen grandes montos de ansiedad que le impiden salir y hacer un proceso regresivo y volver a situaciones extremas de dependencia. A veces, esta personalidad dependiente está mezclada con la personalidad pasivo-agresiva. Entonces, no solamente se espera que los otros resuelvan nuestros problemas, nos ayuden en todo, nos provean, sino que le hacemos de una manera hostil. Entonces ya tenemos ahí ese cuadro típico donde cuando tú ayudas a una persona en un proceso de tratamiento, además luego te reclama porque no le diste una buena ayuda y nomás lo perjudicaste.
Este es clásico, esta situación es clásica. También vimos los trastornos antisociales y los narcisistas. La personalidad narcisista ya vimos que es cuando existe una fusión del sí mismo, del self, con un objeto idealizado. Por eso es que somos geniales, grandiosos, somos lo mejor del mundo y no necesitamos nada. Por lo tanto, no necesito ayuda de ningún psicoterapeuta y nunca voy a ir a terapia. Si voy será por otras circunstancias que fortuitamente me hicieron parar en un centro de tratamiento, pero no porque yo sienta que lo necesita. Estas personalidades narcisistas tienen una variante que se le llama, Otto Kemper los llama narcisismos malignos, y es cuando hay una personalidad antisocial. Aquí, ¿qué pasa? Pasa lo mismo que en el narcisismo, hay una fusión del ser, del sí mismo, con un objeto idealizado, pero ese objeto idealizado es destructivo. Es decir, hay objetos buenos y objetos malos. Cuando es un objeto malo, violento, agresivo, amenazante, nos identificamos con eso y es que desarrollamos un trastorno de personalidad antisocial. Y esta cualidad narcisista es la que nos explica por qué nos existe el sentimiento de culpa cuando se ha dañado a alguien. Estos son los más frecuentes que nosotros encontramos en los diagnósticos y en general desde el psicoanálisis todos estos están dentro de los TLPs, trastornos límite de personalidad. Que por supuesto nos encontramos casos de neurosis como los obsesivo-compulsivos, los evasivos, los histriónicos, pero los más generales, los más frecuentes son estos que vimos. Ahí están el DSM-5, también es con un poco de familiaridad y de entrenamiento, es fácil identificar este tipo de trastornos, ¿eh? Así como el de dependencia, ahí están los ítems que nos señalan qué tipo de trastorno existe en las personas. Ahora, en cuanto a la dinámica familiar, se sugiere utilizar, como ya lo vimos, un enfoque sistémico que nos permita una mirada de conjunto e histórica del problema de la dependencia, así como la manera en que se estructuran las relaciones en su interior. Ya saben que tenemos que identificar por lo menos tres subsistemas, cómo están funcionando. Aunque sabemos ya la información general de la familia de origen, la relación conyugal y la persona usuaria, tres generaciones, es súper importante por lo menos tener información que nos describa de la forma más importante de vínculo establecido en la relación conyugal. Eso es súper importante. Ya no recuerdo si fue con usted, les comentaba que yo tengo un grupo de adolescentes donde casualmente todos coincidieron en que si ellos no tuvieran el problema de la adicción, sus padres ya se habrían divorciado, ¿no? La conexión es evidente. Por supuesto, de lo que se trata es que cuando uno encuentra el tipo de relación conyugal, sabe el tipo de acompañamiento que ha hecho con los hijos. Eso se llaman las relaciones parentales. Entonces, el subsistema conyugal, el subsistema parental y la relación fraterna son las tres cosas que nosotros tenemos que aprender a mirar en todas las familias. El tratamiento tiene que ver con las problemáticas que identificamos en el sistema familiar. Recuerden, aquí no hay un problema, una persona no es la causa del problema del sistema. La causa del problema está en el sistema de relaciones mismo. Entonces hay que ver cómo se está estructurando este tipo de relaciones que han hecho posible la existencia de que uno de sus miembros tenga una situación de dependencia, ¿no? Entonces, se recomienda mucho hacer los genogramas. Es una herramienta muy útil para poder hacer este diagnóstico y vamos avanzando. La sexualidad. La sexualidad es el principal indicador de la maduración psicológica. Así como la agresión y la violencia es el principal indicador de patología, el nivel de sexualidad nos dice también qué tanto se maduró en el desarrollo psicológico. Cuando hay relaciones interpersonales estables, significativas, más afectivas que amenazantes, que las relaciones de pareja tienen una sexualidad bien identificada, de satisfacción, dices, ahí casi difícilmente vamos a encontrar problemas
patológicos graves. Por lo tanto, cuando la sexualidad no se cumple de una manera madura, ese es un indicador que nos señala que no hubo un buen desarrollo psicológico. Es decir, que lo que se tiene son relaciones interpersonales inestables con muchas crisis, rompimientos, que prevalece la agresión o la desconfianza o la amenaza en este círculo de relaciones y que tienes una lectura perturbada de la realidad. Por lo tanto, la satisfacción de las necesidades individuales de tipo afectivo no son bien satisfechas, son frustradas, lo que nos hace funcionar de maneras o con esquemas no a la que correspondan a la edad que tenemos, sino que vamos a esquemas de funcionamiento psicológico precedente, porque no podemos eh, implementar estos mecanismos de satisfacción en la etapa actual. Entonces, eh, también cuando uno investiga, uno se da cuenta de las relaciones de noviazgo y las relaciones sexuales también han sido igualmente muy inestables, también se identifican experiencias de abuso, de difusión o problemas de identidad sexual poco claras, relaciones agresivas, repetición de estereotipos de pareja destructivas, falta de empatía y la pareja como escenario de mutuas proyecciones masivas, ¿no? La pareja nos sirve para poder eh, descargar nuestras desconfianzas, nuestras dificultades, nuestros conflictos, que al proyectarlos en el otro nos deshacemos de su amenaza interna, pero la tenemos enfrente, por lo tanto la relación con el otro va a ser muy conflictiva. En el desarrollo escolar, aquí tenemos nosotros que la pertenencia o la deserción escolar es muy importante. Si estamos trabajando con adolescentes, yo creo que después de la terapia grupal o comunitaria, la principal actividad que deberíamos de desarrollar en nuestro programa tiene que ver con la recuperación de la escuela. Hay que encontrar maneras adecuadas para que ellos reingresen a la escuela, porque si desertaron es porque no nada más porque consumían, ¿no? Sino hay otras dificultades de tipo cognitivo o bien de problemas con la autoridad. Cuando uno revisa los motivos de la deserción escolar, uno tiene información muy importante y que se va a repetir si regresan a la escuela. Incluso son elementos que nos van a señalar algunas dificultades en el programa de tratamiento. Entonces, la recuperación escolar es, digamos que junto con el trabajo, las actividades que llevan más tiempo en el programa de tratamiento. Si ustedes suman un taller de actividades productivas, sea cual sea, el chiste es poder tener un sistema organizado de una actividad donde hay reglas, donde se participa colectivamente, donde se aprende a hacer equipo y tú ejerces, tienes un aprendizaje y puedes tener una actividad productiva. Entonces, si tú tienes un taller de carpintería, de cualquiera, joyería, piel, herrería, pero también la escuela, y entre esas dos actividades y la actividad psicoterapéutica, más las actividades diarias, cotidianas de alimentación, de limpieza, de dormir, casi, casi cubrimos todo el espectro de las 24 horas. Por eso es importante decir que si nosotros conocemos bien las condiciones de desarrollo laboral, de si no tienen muchas habilidades y hay que crearlas, este, y generar un proyecto de vida que dibuje un camino de la construcción de esas habilidades. Lo mismo que la escuela, nosotros estamos teniendo ahí la columna vertebral del programa de tratamiento. Y la forma de medir el avance, pues por supuesto que también ya es más mesurable, es decir, podemos saber cuántos grados se avanza, qué tipo de profesiones uno tiene posibilidades de realizar, si, a qué nivel están las carencias en ese aspecto laboral y qué cosas hay que desarrollar en un primer momento para seguir un proceso. Y junto con el proceso terapéutico tenemos un esquema
central del programa de tratamiento. Por eso es que el diagnóstico es importante, porque si tenemos prevalentemente un grupo de adolescentes, esa va a ser la fuerza de todo el programa que hagamos. Si tenemos adultos de 25 a 35 años, tiene otras características. Hay otra forma de operar la comunidad terapéutica. Entonces, el diagnóstico, si nosotros hacemos frecuencias, sacamos promedios, vamos a tener los datos para decir hacia dónde se tiene que cargar el programa. Después hay que ver el área social. Este también es bien importante porque de manera clásica, cuando trabajamos en sistema penitenciario, vemos que el área social es, pues son familias criminógenas, son grupos de pares que también realizan actividades delictivas, donde es muy frecuente el consumo de sustancias, donde hay venta de drogas, donde las formas de obtener recursos económicos es justamente delinquiendo. Son pocos los casos en las que hay una profesión, hay una área, digamos que un área de funcionamiento libre de estos conflictos o problemas que te descanse, que digas, no, no, pues aquí está bien, aquí no hay problema, no. Esos casos son extremos, son polarizantes, donde las condiciones son más difíciles. Ahora, lo que regularmente vemos en las comunidades terapéuticas, los usuarios que llegan es que sí, justamente abandonaron la escuela por el consumo, este, no trabajan, no trabajan, ¿no? Dependen de la familia completamente y tienen un poco de desarrollo de habilidades laborales. Entonces, es un área que tenemos que trabajar intensamente en los programas. Si están en un año de tratamiento, pues sí nos da un pronóstico para que terminen, por ejemplo, de entre la secundaria y la prepa. Un caso maravilloso sería que de la comunidad terapéutica en su programa de reinserción se fueran a la universidad o bien de una capacitación laboral que les permita en el corto plazo al egreso poder tener trabajo. Una persona que termina su proceso y no trabaja, ese es un indicador preocupante de que no se ha avanzado lo suficiente y que va a haber muchas cosas que van a favorecer la exposición a factores de riesgo y la reincidencia. El área penal, bueno, ya aquí tenemos el principal indicador para identificar ese sector de los usuarios de sustancias que tienen una personalidad antisocial o narcisista. Acuérdense, los antisociales es una forma del narcisismo en su versión maligna. Y esos son los casos que tienen menos pronóstico. Es donde tenemos más dificultades para lograr cambio y consigamos una adherencia al programa, aunque sí ha funcionado, ¿no? Ahí está, quien quiera consultar a Winnicott, él fue experto para trabajar con psicopatías. Y lo que habíamos comentado también en otra ocasión, aquí lo más importante cuando está en este tipo de perfiles es trabajar cuando están en el sistema penitenciario. Es una gran pena que cuando tenemos estas estructuras de personalidad en un espacio y se puede hacer un trabajo importante en salud mental, no se haga. Y es el único momento en los que vamos a tener accesibles para poder implementar un programa de tratamiento. Las experiencias terapéuticas. Aquí estamos en un tema importante porque en el país tenemos poca variedad de modelos de tratamiento. Ya sabemos todos que lo que prevalece, el predominio, son de enfoques de internamiento con una duración determinada entre 3 y 5 meses, este, donde la metodología predominante es la de AA, pero ya con inserciones importantes de enfoques psicológicos, ya hay muchos profesionistas integrados a los equipos operativos y hay una evolución del método que se implementa. Y hay otros servicios de profesionales, pero esos son los menos, ni siquiera el 1%. Entonces, las personas que lleguen a tratamiento, pues van a tener esta referencia, ¿no? El modelo que conocen y más familiar al que han tenido acceso ha sido este. Entonces, si no ha funcionado en repetidas ocasiones, puede deberse a dos motivos. Una,
porque la persona no tiene las condiciones para un proceso de cambio o porque los modelos no funcionan para ese tipo de perfiles, ¿no? Nosotros ahí tenemos que tomar una decisión. Si vamos a ofrecer un servicio diferente o bien si no vemos las condiciones en la persona para que pueda beneficiarse del programa, eso nos tiene que ayudar a decidir si lo aceptamos o no lo aceptamos en tratamiento. La idea es tener un criterio donde ingresemos a las personas que tienen mejor pronóstico, invertir nuestros recursos, los esfuerzos en el mayor número de personas que puedan tener un proceso de cambio. Cuando hay que saber reconocer cuando no vamos a poder, cuando el pronóstico es bajo y no tenemos un equipo fuerte, es mejor referenciarlos, ¿no? En el área de salud, bueno, principalmente cuando estaba en ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez, donde hay mucho consumo de heroína a través de son las drogas inyectables, ¿no? Ahí es muy frecuente las enfermedades de transmisión, desde la hepatitis A, B y C y VIH. Entonces, de aquí surgieron los programas de reducción de daño, ¿no? Es decir, proveer de jeringas para que la gente no se contagiara masivamente cuando estaban infectadas. Eh, pero hay que ver otras áreas, ¿no? Entonces, no nada más esto, hay que tener un examen médico adecuado donde podamos ver las principales problemas de salud que tenga la persona, porque esas enfermedades se integran a la práctica cotidiana del programa de tratamiento. De hecho, se prescriben más o menos salidas semanales de una o dos personas al médico todas las semanas del año. Y la relación con las sustancias. Fíjense que cuando uno hace el diagnóstico, siempre vamos a identificar un conflicto donde la persona quiere evitar el consumo o controlarlo o moderarlo, pero también hay una fuerza contraria que dice, no, yo no la voy a dejar, yo estoy a todo dar, yo no tengo broncas, voy a seguir consumiendo. Entonces, este conflicto lo lleva a establecer una relación con la sustancia. Si entra el programa de tratamiento y el programa es la abstinencia, el cambio psicológico, el cambio en el estilo de vida, entonces va a establecer una relación con los objetivos del programa dependiendo de la relación que tenga con la sustancia. Lo esperado es que tenga momentos en el que quiere controlar y momentos en el que cede y casi de una manera muy asertiva está planeando consumir. Y esos son ciclos que nosotros debemos observar y como ustedes ya muy bien saben, todo el programa de tratamiento consiste en evitar la deserción, que ya se quieren ir, que quieren consumir, aunque lo pinten bonito, ¿no? Yo ya estoy listo, yo ya voy a hacer mi vida, pero en realidad es una justificación para dejar el programa y volver a la reincidencia, ¿no? Entonces, la relación con la sustancia nos habla de cómo se comporta este arraigo en el consumo y cómo existen los esfuerzos contrarios para controlarlo que se pueden visualizar muy bien a manera de ciclos. Pero también en las familias puede haber otra persona que consume sustancias. Entonces, si uno está en tratamiento y el otro está muy pancho en su casa consumiendo, pues es una contradicción severa. Si nosotros aceptamos a la persona y a la familia en tratamiento, la otra persona que está en casa también debe de ir a tratamiento, porque de nada va a servir que uno entre a este proceso y después regrese a la misma unidad doméstica donde hay una situación de dependencia, donde hay una vitrina llena de una cantina, donde hay consumo cotidiano y pues, dices, bueno, entonces, ¿qué onda con este esfuerzo? ¿La familia quiere modificar, quiere cambiar o no quiere? Por eso también es importante ver cuál es la actitud de la familia frente al consumo. Va a ser muy frecuente encontrarse con señalar al usuario como un chivo expiatorio. El problema es nosotros no. Así es de que a nosotros no nos den su tratamiento. Y ahí hay un trabajo muy fuerte que realizar en la medida de poder destapar el conjunto de problemas del sistema familiar en donde se tienen que resolver o atender algunos de ellos de manera simultánea. Entonces, el usuario
trata de resolver su problema de consumo y toda la situación emocional que le subyace, pero la familia tiene que modificar ese entramado relacional que fue propicio y estuvo ad hoc para construir una situación de dependencia. Entonces, aquí nadie se va liso. Estos son algunos de los formatos de la historia clínica. Se puede sistematizar para poder sacar frecuencias. Aquí no están todas las páginas, pero regularmente una historia clínica abarca entre 10 y 12 hojitas de estas. Y con este formato nos permite sistematizarlo, ¿eh? Yo tengo el instrumento, lo puedo socializar y pueden usarlo, hacerle los cambios que crean pertinentes y utilizarlo, ¿no? Y hasta, ¿qué horas son? Hasta aquí le vamos a dejar y vamos a ver cómo se integra el diagnóstico integral y cómo desarrollamos el plan de tratamiento para la siguiente, nada más para dar tiempo a preguntas sobre suicidio y este tema del diagnóstico y